Voy a leer el proyecto de resolución de la parte resolutiva a los fines de someter el tratamiento sobre tablas. Incluso creo que acá te agarró... Sí, te quedó incompleto. ¿Querés leerlo vos? Artículo primero. Solicítase al Poder Ejecutivo Nacional la urgente transferencia de los fondos adeudados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina previstos en la Ley Nacional 25.054 por tratarse de un servicio de carácter público esencial, el cual bajo ninguna circunstancia debe dejarse desfinanciado al implicar la protección civil de la población ante vicio oculto, texto oculto, te lo sacó cuando lo imprimiste. Me pasó una vez contestando una demanda. Me quería matar. Artículo, no sé, ¿ante qué? Al implicar la protección civil de la población ante, quedó, no sé qué... Ante un incidente. Artículo segundo. Envíese copia de la presente a la Dirección Nacional de Protección Civil, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Artículo tercero. Remítase a los honorables consejos deliberantes del país para su conocimiento y adhesión. Artículo cuarto. De forma. Señor presidente, como se ve, acá lo único que se está haciendo es solicitando que se paguen los montos adeudados. No se está haciendo otro reclamo que no sea eso. Más allá, si se lo van a mandar dentro de un mes, 2, 5, 7, o si dentro de una semana se lo depositan, acá no hay ningún tipo de juicio de valor respecto a si se hizo por una situación administrativa, por una situación X, no importa. La circunstancia es que no se ha depositado el subsidio a ningún cuartel de bomberos voluntario de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el domingo pasado, no este anterior, el anterior, hubo un sirenazo a las 12:30 en toda la provincia de Buenos Aires, donde hay cuartel de bomberos, para reclamar que se deposite este subsidio. Y con respecto a qué es lo que ocurre en Vela, porque si el problema sería Vela, uno puede también pensar más allá de Vela, porque en esta circunstancia, hoy en el programa Dulce y Amargo o Amargo, cuando estábamos acá sesionando, el cuartel de bomberos voluntarios de Villa Cacique tuvo una comunicación telefónica manifestando esto que estoy diciendo, porque en el Consejo Deliberante de Juárez esto fue aprobado. Y quiero decir otra cosa, no lo está presentando Unidad Ciudadana, lo están presentando todos los bloques en los diferentes consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Esto no es una cuestión partidaria. Quiero decir que aunque Vela recibirá el dinero, si Benito Juárez no lo recibe, muchas veces el cuartel de Benito Juárez, Villa Cacique, ha tomado intervención en el partido ante una circunstancia, ante un incendio. Entonces uno no puede ser, digamos, mezquino en ciertas circunstancias. Pero quiero leer, si me permiten, ante la consulta que yo le realicé, pedí que fuera en forma escrita al cuartel de bomberos de María Ignacia, el prosecretario de esa entidad, que se llama Carlos Cornejo, nosotros le decimos Carlitos en Vela, me contesta lo siguiente. En la actualidad, la situación de nuestra institución no escapa a la realidad que estamos viviendo. Ante los constantes recortes de los subsidios de parte del Gobierno Nacional, se nos hace muy difícil el mantenimiento de la sede, más el gasto generado del parque automotor, combustibles, seguros, equipo, indumentaria del cuerpo activo. En estos meses tenemos un gasto mensual de 60.000 pesos, incluyendo el sueldo del cuartelero, más las cargas sociales respectivas. Y nos invita a todos, dice, ante cualquier duda solicitamos nos contacte por esta vía, que es el mail.
Si quieren, se los puedo acercar para que todos se contacten. Digamos, ni siquiera yo tuve en cuenta, o mi bloque tuvo en cuenta, esta cuestión del recorte de los subsidios. Que bueno, como no conozco la norma, no puedo pedir un informe respecto de esto, pero sí lo que solicito a este bloque, a este cuerpo, que como no tiene ninguna incidencia partidaria, sino el interés general, que es de los bomberos voluntarios de toda la provincia, pero especialmente María Ignacia, digo, señor presidente, estamos tratando de poner un cuartel de bomberos voluntarios en Gardey y no vamos a apoyar esto que es simple y sencillamente pedir que se pague lo que se adeuda. Ni siquiera estamos diciendo del recorte de subsidio, estamos hablando de que se pague lo que se adeuda sin ningún tipo de connotación más que asegurar el bienestar de los bomberos voluntarios, que implica nada más y nada menos que el bienestar de toda la comunidad, especialmente de mi pueblo. Así que bueno, yo pediría que llame a la votación y a ver si nos dan tablas o no. Bien, someto a votación. Sí, tiene la palabra el concejal Mario Civalieri. ¿Se puede hacer alguna aclaración antes de la votación? Quería hacer una explicación. Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, no hay. El otro expediente, por favor. Cuando se niega la palabra, estas cosas ocurren. Cuando en algún momento se trata de negar la palabra y validar la palabra de otro concejal porque es de la oposición, estas cosas ocurren. A mí me hubiese encantado que hablara el concejal Civalieri, podría haberme negado que hablara la concejal Polich porque decir, bueno, no se puede, pero bueno, yo soy democrática y creo que todos, lamento no haber podido dar la palabra a Civalieri y me hubiera encantado saber lo que decía. Sí, pero concejal Polich, a ver, espérame un segundo. Eso de la palabra sin estar en tratamiento del tema, como hacen normalmente, lo que hicimos fue justificar el no tratamiento sobre tablas. A la concejal le consta una deuda, quisiera ver cuál es la deuda. Lo que pedí de buena voluntad, que parece que a la señora no me entiende cuando hablo, era dejarlo en comisión para hacer un acompañamiento constatando la deuda que le consta a ella nada más, y recortes que le constan a ella. Le estoy diciendo que estoy teniendo el decreto, no es verdad que le deben a todos, porque así como usted tiene, yo también tengo la información de todos los consejos deliberantes de la provincia, y le puedo, si quiere, detallar los consejos las delegaciones que están al día. Entonces, si usted va a fundamentar, nosotros fundamentamos por qué decidimos que quede en comisión, no por una cuestión de lo que hablamos siempre de no solidaridad, sino de hablar de cuestiones reales, no de cuestiones que les constan siempre a la concejal Pomé, que es la abanderada de las causas que no constan en ningún lado. Cuando conste la vamos a votar. Concejal Pomé, si primero, seguimos con el otro asunto, no. mejor. Sí, por supuesto, no, mire, le voy a decir una cosa, como decía mi mamá, a palabras eléctricas, oídos sordos, así que voy a hacer caso a mi mamá. Exactamente, ya que pido para esto el síndico para que me defienda, señor presidente, pero por eso necesitamos un síndico de la oposición. Bueno, este proyecto iba a ser presentado por mi compañero de bloque, Darío Méndez, pero se tuvo que retirar, así que me voy a limitar a leer el proyecto y a hacer alguna consideración somera.
La referencia del proyecto es proyecto de resolución en rechazo del decreto 683, yo hoy dije 686, pido disculpas, del 2018, que introduce cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. La publicación del decreto del Poder 683 del 2018 introduce cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, y considerando que la Ley de Defensa Nacional 23.554 fue sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 13 de abril de 1988 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto número 523 del 26 de abril de 1988, gobierno del doctor Alfonsín, habiendo sido reglamentada por el decreto 727/2006 en la gestión del presidente Néstor Kirchner, que dicha norma fija las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional, estableciendo la finalidad del sistema, su estructura y sus órganos componentes, así como también aspectos relativos a la organización de las Fuerzas Armadas y otros asuntos relacionados con la defensa nacional. Que el artículo primero del decreto 727/2006 establecía que las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados. Y quiero remarcar esto: ante agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros estados, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley 24.948 de reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior. Que el decreto del 2018 establece, modificando el artículo primero del decreto 725/2006, que las Fuerzas Armadas podrán ser empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Que el mismo decreto modifica el artículo tercero del decreto 727/2006, referido a las operaciones en que se enmarcan las Fuerzas Armadas, permitiendo, en el caso de las misiones establecidas en la Ley 24.059, el Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad. Que el mismo decreto deroga el decreto 1691 del año 2006, que sentaba las directivas militares basadas en el decreto 727, que restringía las tareas de las Fuerzas Armadas a las tareas de la defensa nacional. Por todo ello, los concejales del bloque de Unidad Ciudadana elevan para su aprobación lo siguiente. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil expresa su rechazo a la publicación del decreto 683/2018 del Poder Ejecutivo de la Nación, que modifica el rol de las Fuerzas Armadas para involucrarlas en tareas de seguridad interior. Artículo segundo. Enviar copia de la presente resolución al Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Artículo tercero. De forma. ¿Por qué nosotros
estamos en disconformidad y rechazamos, como gran parte del pueblo argentino, este decreto del presidente Mauricio Macri. Nosotros de ninguna manera somos antimilitares, ni creemos que los militares sean nuestros enemigos, ni creemos que sean una fuerza del mal instaurada en la tierra. Todo lo contrario, imagínense. Perón era militar. ¿Cómo vamos a pensar eso? Entre otras cosas. San Martín era militar, Belgrano era militar, Rosas era militar, Valle era militar. ¿Cómo vamos a pensar que los militares son malos per se? Lo que es malo es las decisiones del poder civil en algún momento que ponen en cabeza de los militares acciones para los cuales ni fueron creados ni fueron preparados. Cuando estamos hablando sobre una hipótesis de agresión externa, el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integración territorial o la independencia política de nuestro país o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Ello en consonancia con la Resolución 3314/76 de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que la agresión es el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU. El nuevo decreto modifica el artículo 1 del decreto 727 del 2006, en la reglamentación de la Ley Nacional de Defensa, donde ahora se elimina la específica referencia a lo que debe entenderse como agresión de origen externo. Esta precisa referencia de actuación era un límite significativo que hoy no está, lo que hace al texto mucho más vago desde el punto de vista conceptual, pues permitirá la ampliación de hipótesis de actuación a temas como los anunciados, narcotráfico o terrorismo u otros que en el futuro se aleguen. Esta indeterminación también permitirá alcanzar a supuestos en los que se vinculen acciones lícitas, protesta social, por ejemplo, con el solo condicionamiento de vincular estas actividades con hechos delictivos con conexiones fuera del país. Muy peligroso esto, señor presidente, muy peligroso. Ya hemos escuchado, ¿no?, comandos extranjeros que se infiltran, ¿no? En otra época eran los marxistas, ahora serán los iraníes, vaya a saber qué cosa. Esta posibilidad de ampliar las hipótesis no tiene ningún tipo de control, la que podrá ser ejecutada con solo reforzar argumentativamente desde el ámbito oficial su encuadre en la ley. Esto permitirá, sin lugar a dudas, disociar el discurso con la práctica, recurso lamentablemente muy utilizado por el gobierno actual como modo de llevar adelante su política. Sin embargo, señor presidente, hay contradicciones insalvables. El nuevo decreto luce contradictorio con el anterior, el decreto 727/2006 que reglamentaba la ley 23.554, en tanto el mismo dispone entre sus fundamentos que deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas, responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto, toda vez que la intervención regular sobre tales actividades supondría poner en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales. Este texto que acabo de leer no fue derogado. Luego, en consonancia con los fines que ahora se buscan, se deroga el decreto 1691/06, que establecía como principio que la misión principal de las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional,
es la de conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal. Toda agresión externa militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la nación, cuáles son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y la libertad de sus habitantes. Y como excepción, como función subsidiaria, la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior prevista por la Ley de Seguridad Interior 24.059. La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior eran a su vez definidas expresamente por la Ley de Seguridad Interior. Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior, deberá considerarse que las Fuerzas Armadas deberán desarrollar las acciones previstas por la Ley de Seguridad Interior tendientes a garantizar la seguridad interior de acuerdo a los precisos límites y criterios establecidos en los artículos 2, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de dicha Ley de Seguridad Interior, que prevén la participación del instrumento militar en cuestiones de seguridad interior puntual y exclusivamente para los siguientes casos: taxativos, operaciones de apoyo logístico por explícita disposición del Ministro de Defensa previo requerimiento del Comité de Crisis, artículo 27 de la Ley 24.059. El artículo 32 de dicha ley dice que, tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la Ley 23.554, que no es otra que la Ley de Defensa Nacional. Ello nos lleva a analizar la potencialidad de las Fuerzas Armadas en forma subsidiaria. La verdad es que este nuevo decreto hace que todo sea mucho más difuso. La vaguedad de la reforma ha sido intencional a fin de permitir la posibilidad de sobrepasar los límites y justificar una ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas antes previstas ante una agresión de origen externo por parte de otro Estado. En función de lo que se expone, nosotros consideramos que este decreto, lejos de garantizar la seguridad de los argentinos, de todos nosotros, de defender nuestras fronteras, de defendernos de un posible ataque de otro gobierno, y esto lo voy a decir también, esto lo voy a decir entre paréntesis porque digo, cuando el presidente dice que nosotros no tenemos ninguna hipótesis de conflicto, me parece que el presidente se olvida que en el sur de nuestro país hay un archipiélago que se llama Malvinas y que está usurpado por un gobierno que es el del Reino Unido, y vaya si eso no significa hipótesis de conflicto. No es una hipótesis, es una realidad. Porque en 1982, cuando yo iba a tercer año de la secundaria o a segundo año de la secundaria, nosotros vivimos una guerra y yo iba, como tantos de nosotros, a despedir a los soldados que fueron a morir ahí, en las Malvinas. Y después nosotros, acá en este mismo Consejo Deliberante, le hacemos homenaje. El año pasado hicimos una sesión especial. Bueno, la verdad que el
presidente ignore que eso es una hipótesis de conflicto, que no es hipótesis, es una certeza de conflicto. Pero bueno, lo que nosotros queremos manifestar es el rechazo, nuestra profunda preocupación por los hechos que pueden devenir, por los argumentos que se pueden utilizar, por el uso que se puede hacer de las Fuerzas Armadas, porque nosotros ya sabemos que todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Y cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora, y acá hay 30.000 desaparecidos, hay cientos de niños que aún no hemos recuperado, que son adultos. ¿Y sabe qué, señor presidente? Las Fuerzas Armadas fueron quienes cometieron el genocidio, no me cabe la menor duda. Pero no lo hicieron solamente instancias de decisiones de ellos. Acá hubo un poder económico y civil que permitió esto. Yo no estoy demonizando las Fuerzas Armadas. Quiero que las Fuerzas Armadas sigan cumpliendo el rol que deben cumplir. Nada más. Y lamentablemente, siguiendo con el tren de los dichos, les están abriendo la puerta para que vayan a jugar. Y la verdad es que yo, en cuestiones de armas y militares, no quiero que jueguen nunca más. Gracias, señor presidente. Bueno, supongo que la petición es que someta a votación sobre el tratamiento sobre tablas. Someto a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muy bien, aprobado por unanimidad. Así que, ¿leíste todo el texto? Sí. Bien, el proyecto en concreto dice, artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil expresa su rechazo a la publicación del decreto 686 del 2018 del Poder Ejecutivo de la Nación, 83, que modifica el rol de las Fuerzas Armadas para involucrarlas en tareas de seguridad e interior. Artículo segundo, enviar copia de la presente resolución al señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Artículo tercero, de forma. Bien, está a consideración porque está en tratamiento. Tiene la palabra el concejal Alejo Alguacil. Cualquiera de los que... Gracias, señor presidente. Cualquiera de los que me conoce y hemos compartido diferentes instancias en cuanto a la militancia de juventud, que me ha tocado tratar, hablar, discutir y confrontar ideas con grandes políticos y grandes profesores. Hay algunas cuestiones que me han llevado a vincularme cuando era estudiante universitario a la PDH en la ciudad de Olavarría, como representante del centro de estudiantes y después como un integrante más. Y de alguna manera siempre hemos rescatado determinadas políticas que nos llevaron a volver a caminar en democracia, a volver a pensar un Estado de los argentinos para los argentinos y no exclusivamente para determinados intereses que quizás en su momento representaban otros países externos incluso al Cono Sur y que de alguna manera pusieron las dictaduras en América Latina. Con Raúl Alfonsín pudimos recuperar la democracia, pudimos entender qué significaba un país elegir una cultura de vida en democracia y nos prometíamos a nosotros mismos empezar a caminar un país con democracia para los 100 años, en ese maravilloso discurso que dio en el Cabildo.
Obviamente muchos hemos acompañado y entendemos y contextualizamos determinadas medidas que hubo en el 83, incluso algunas de ellas muy criticadas por parte de la oposición, como fue la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, y que Raúl, después de haber tenido que dejar su presidencia 6 meses antes, porque enfrentó a determinados intereses económicos y políticos, y a su vez los intentos de alguna manera de golpe de Estado que le quisieron dar, reconoció que fue una decisión netamente contextual la que se había dado, porque lo que estábamos discutiendo era precisamente la continuidad constitucional del país. Ahora, a partir del 80 hacia la fecha, jamás se pudo discutir el rol de las Fuerzas Armadas sin meter de por medio la dictadura. Vuelvo a repetir, soy y me considero militante de los derechos humanos, pero también hay que contextualizar lo que tenga que ver con las decisiones en un gobierno democrático y el rol que deben ocupar las Fuerzas Armadas. El contexto no es el mismo. Le debemos brindar otro tipo de seguridad al país. Quizás el gobierno anterior había definido exactamente, que puedo compartir muchísimas cuestiones que tienen que ver con el papel que se le brinda a las Fuerzas Armadas, pero ese papel no lo pudieron cumplir, porque las fronteras eran unos coladores, porque al sufrir los coladores y tener quizás la mejor implementación en cuanto a tecnología, lo pueden acceder cualquiera de ustedes a partir del Google, porque hay un vaciamiento extraordinario de lo que tiene que ver con esas cosas. Las hemos sufrido. La última gran fiesta, entre comillas, que ha tenido la Fuerza Aérea fue para despedir los aviones. No tienen capacidad operativa las Fuerzas Armadas de este país, porque hubo un vaciamiento, pero hay un vaciamiento por no entender específicamente el rol que le queremos dar y achacarles las responsabilidades de la historia que bien dadas, pero que también se las dimos en los 80 cuando fuimos a un juicio, cuando también hacemos el reclamo que no significa olvidar y hacer borrón y cuenta nueva, significa mirar para adelante y tratar de caminar en una sociedad democrática, pero entender que es necesario y es parte del Estado las Fuerzas Armadas. Es necesario brindarles un contenido, es necesario volver a discutir el rol que ocupan. Ese, quizás, con algunas diferencias o certezas, puede llegar a tener este decreto. Pero hay que contextualizarlo. No hay que achacar un decreto de estas características hacia la dictadura del 70. Obviamente que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero lo que estamos tratando de discutir es en el 2018, con un poco más de 30 y pico de años en democracia, para mirar para adelante, para defender nuestra soberanía, que no tiene nada que ver con un concepto anterior y en cuanto a la exportación de ideología de guerrilla o demás. Por eso, en particular, no creo que un rechazo a lo que tenga que ver este decreto sea una medida ejemplificadora de lo que tenga que ver con la discusión del nuevo rol o del rol de las Fuerzas Armadas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre. Gracias, señor presidente.
Quería abordar un par de aristas que aún no se han tocado sobre el trasfondo de este decreto. Por un lado, y haciéndome eco de las palabras del concejal preopinante, que basa su argumentación en el vaciamiento que puedan haber o no sufrido las Fuerzas Armadas en los últimos años hasta la llegada del gobierno del ingeniero Macri, que lo que se ve detrás de este decreto, y no hay que ser mandrake para descubrirlo, es como está ocurriendo en toda la línea del Estado, producto, entre otras cosas, de la crisis a la que nos han llevado y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un ajuste en las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que no participaron del desfile el 9 de julio por el ajuste salarial que le están haciendo, y tenemos el tupé de hablar de vaciamiento. Como medida de protesta, las Fuerzas Armadas en nuestro último día de independencia se negaron a desfilar porque les están ajustando el salario. Pero además, acá hay un ajuste no solo del salario, hay un ajuste estructural. El ministro Aguad, radical, dijo esta mañana en el matutino La Nación: muchos cuarteles van a cerrar. Tandil tiene un cuartel importante, pero además, atención, ¿de qué es el cuartel de Tandil? El ministro de Defensa, Oscar Aguad, participó del programa Terapia de Noticias, emitido por La Nación Más, y se refirió al plan de reestructuración militar con el objeto de modernizar la Fuerza Armada y reforzar su participación en el combate contra el narcotráfico. Queremos transformar el ejército a uno más liviano, eufemismo de ajuste, más chico. Ya no hay más tanques y cañones, se terminó. Eso era en la guerra de un Estado contra otro Estado. Preguntémoslo a los rusos, a los chinos o a los norteamericanos si no hay más tanques. Pero no lo dice doña Rosa de última, que dice, ¿viste que no se pelean más la guerra con tanques, ahora son unos chicos con la computadora? Lo dice el ministro de Defensa. Las tres principales potencias militares del globo siguen teniendo en los tanques y en la maquinaria pesada de sus Fuerzas Armadas la estructura fundamental en la que sustentan sus hipótesis de conflicto y la capacidad de respuesta. Se acabó, lo estoy leyendo entrecomillado, se acabó, dice Aguada, ya no hay más tanques. El regimiento de Tandil es regimiento blindado. Nos están avisando que puede llegar a cerrar. Este es un ajuste, que es lo que está pasando en todos lados, repito, no hay que ser un genio. Digo, para agregar una perspectiva, una mirada más sobre la mirada historicista, la mirada de los derechos humanos, la mirada de la garantía o puesta en riesgo o no de la garantía de los derechos elementales de quienes habitamos este suelo, que es sobre lo que se viene haciendo hincapié y lo que mi compañera de bloque expresó, y que es por supuesto lo que más nos preocupa. Pero además, por si fuera poco, acá hay un ajuste, pero no, cuando se quiere sustentar una posición, imagino yo, no quiero ofender, pero profundamente incómoda por un militante de los derechos humanos, con gran militancia en la Unión Cívica Radical, como lo es Alejo, que lo conozco de chico también, por eso presumo, me tomo el atrevimiento de presumir que debe ser incómodo asumir esta posición, y se habla de que el vaciamiento, de que hay que terminar con el vaciamiento. Las están haciendo pelota. Se terminó eso en la guerra de un Estado contra otro, un ejército contra otro ejército. El ministro resaltó los trabajos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, el tema de los radares y involucrar tecnología, ¿no? Y dice, las Fuerzas Armadas gastan 1% del Producto Bruto Interno en su presupuesto, el 90% de ese gasto es en sueldos, como en general ocurre en la estructura del Estado. Hay que cambiar esa ecuación para que sea 70% sueldos y un 30% para inversión, financiamiento, y sigue hablando de la tecnología, etcétera. Acaban de desmantelar los programas del INVAP, desarrollo en satélite. Hay, de verdad que es endeble, digamos, uno no lo dice con ánimo de atacar. Lo que se está derogando es un decreto reglamentario de la ley sancionada por Alfonsín, que el resto de los gobiernos, incluyendo el gobierno radical de Garrúa, no habían hecho. Y lo que se está pidiendo
Lo que ayer pidieron los bloques de Unidad Ciudadana y hoy el del Frente Renovador, según estaba leyendo, es que pase por el Congreso de la Nación, que pase por el Parlamento. Porque es un decreto que no afecta a cualquier cosa, más allá de la cuestión de la vinculación de las Fuerzas Armadas con la última dictadura cívico-militar o no. Vinculación que sin ser estática en el tiempo, comparto, por supuesto, hay que madurar, crecer y cambiar, pero tenemos, digamos, no es que fueron hace 150 años que se cometieron las aberraciones que se cometieron en defensa de algunos espurios intereses extranjeros y locales que utilizaron a las Fuerzas Armadas como motor para ejecutar ese plan terrorífico. Fue hace 40 años. Decíamos, yo destacaba hace poco que las concejales de la Unión Cívica Radical, que este Consejo, digamos, este año con esta composición, por primera vez desde la recuperación de la democracia, tiene concejales nacidas en este caso en democracia. Esto fue ayer. No lo he discutido con la sociedad argentina tampoco. Uno hasta incluso podría creer que hay una bomba de humo, que hay una cortina de humo con esto. Los países hermanos que vienen utilizando las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico, Brasil, Colombia, México, no han hecho más que empeorar y acelerar el ritmo de degradación de sus instituciones, pero además no ha parado de crecer el narcotráfico en esos lugares. Lo de México, no hace falta ahondar, cualquiera lo sabe hasta viendo ciencias de ficción, series de ficción, como mira la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ver qué es lo que está pasando en materia de seguridad. No hace ni falta ahondar. Ahora, lo de Brasil y Colombia también es altamente preocupante. Son países hermanos que ya tienen una experiencia en involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico. Por eso algunos especialistas hablaban ayer, desde la publicación del decreto, en tener mucho cuidado con la idea, con lo que llaman la mexicanización del combate al narcotráfico. Por otra parte, cualquiera podría decir, en tal caso, desde el sentido común, habiendo un gobierno con la aparente voluntad de combatir firmemente el flagelo del narcotráfico, que tenemos las fuerzas federales, que bien pueden recibir todo tipo de cambios, inversiones, infraestructura, tecnología, personal, etcétera, 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 porque tienen entre sus funciones el combate al narcotráfico. Pero bueno, quería resaltar esto del ajuste. Acá lo que hay, además de poner en tensión una mirada sobre el rol de las Fuerzas Armadas, ponerlas en tensión, digo, con la trágica experiencia reciente de los argentinos y con el sentir y el pensar de un sector muy importante, no sé si decir mayoritario o no, muy importante de la sociedad argentina. Además de eso, quería agregar algo que no se había mencionado, y es que hay un ajuste. Empiezo a creer que Alfonsín es un accidente en la historia de la Unión Cívica Radical. Tiene la palabra la concejal Melisa Greco. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo que se vuelve y no se vuelve en la ley que se menciona durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero sobre todo para retomar las palabras del concejal Alejo Alguazil, sobre todo por nuestra militancia, sobre todo por ser hija de una mujer que estuvo chupada 7 días, por ser estudiante de Bellas Artes en la localidad de Azul, así que tengo bastante cercano el tema de las Fuerzas Armadas y la dictadura en mi familia. Pero retomando las palabras del concejal Alguazil y entendiendo esta contextualización y la necesidad de definir verdaderamente qué rol ocupan o no ocupan las Fuerzas Armadas en nuestro sistema democrático argentino, es que comparto el tema de verdaderamente acompañar un rechazo. Creo que tiene un tanto de discusión un tanto más profunda que no sé si la podemos dar acá. Pero con respecto a lo que decía el concejal propinante, este decreto en sí lo que hace es volver a la esencia de la ley 23.554 que fue sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que incluso
durante estos días Horacio Huayna, que supo ser ministro de Defensa durante el gobierno de Alfonsín, fue consultado, y lo que se hace es volver atrás y dejar de lado algún decreto que hubo en el 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner que extralimitaba algunas cuestiones de esta ley nacional. Por eso vuelvo a decir que es un regreso a las leyes de 1988, que no las altera, donde se mantiene la frontera bastante rígida entre defensa y seguridad y donde se vuelve a este espíritu. Incluso quiero remarcar el artículo 4, donde dice que para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional se deberá tener permanentemente en cuenta las diferencias fundamentales que separan a defensa de seguridad. Solamente acotar estas cuestiones y compartir plenamente lo anunciado por el concejal Alguacil. Tiene la palabra la concejal Nora Polich. Gracias, señor presidente. La verdad que uno escucha algunas cosas y ayer alguien intentó insultarme diciéndome profesora de historia. Digo, no lo soy, no voy a hacer una apropiación de título que no tengo. Y la verdad que en estos momentos en donde todos hacen exégesis del doctor Raúl Alfonsín, qué bueno hubiera sido que tanto amor le hubieran tenido a Alfonsín desde la oposición cuando fue gobierno, porque la verdad es genial los chicos que nacieron en democracia y hoy están participando, pero yo viví en un país alterno o la verdad no le tenían tanto amor, Lamentablemente está muerto. Y no es un accidente en la Unión Cívica Radical, es un orgullo. Tal cual dijo la concejal Melissa Greco, y quiero entender que no hubo mala intención, pero a veces estaría bueno leer las cuestiones y no llevarse por titulares, se vuelve a la ley de Alfonsín. Y también entiendo, y vuelvo a esto de que me decían profesora de historia, algunos fantasmas que le sobrevuelan a veces a la oposición, y le pido disculpas a una militante que está sentada, creo todavía, María Rosa fue concejal y vivió en carne propia muchas cuestiones por las cuales a veces uno intenta mantener cuando se hacen presentes, cuando están presentes, no por una cuestión de no decir lo que uno piensa, sino de tener el cuidado que corresponde y que no sea mal interpretado. Entiendo los fantasmas que aventa la oposición, en este caso, al Gobierno Nacional. Quizá porque recuerdan los decretos del Operativo Independencia, que nunca se hacen cargo, que fueron en un gobierno democrático, y que la verdad morían ciudadanos argentinos, y que la verdad nunca se terminaron esos juicios porque nunca hicieron comparecer ni facilitaron la comparencia de la expresidenta María Estela Martínez de Perón. Hoy hablaron de algunas frases que se decían, y quizá ese decreto estuvo atado a alguna frase del general Perón, cuando ha circulado por todas las redes sociales en esto del Día del Amigo, a los amigos todo, al enemigo ni justicia. Recordemos todo. Y si me quieren decir profesora de historia, díganmelo, pero yo intento leer todo. El Operativo Independencia fue en un gobierno democrático, una causa que no está saldada, una causa donde hubo muertos, porque tal cual lo dijo alguna vez la concejal Gutiérrez acá, no hay muertos de primera y de segunda categoría, y esos fueron en un gobierno democrático. Y entiendo que ante cualquier decreto en un gobierno en democracia les vuelvan algunos recuerdos que generaron y fueron parte de la historia posterior también. También estaba escuchando atentamente al concejal Iparraguirre cuando decía lo mal que le fue a los gobiernos de América Latina con el rol de las Fuerzas Armadas combatiendo al narcotráfico. Lula ingresó las Fuerzas Armadas a la favela y los vi aplaudiendo.
Maduro está matando civiles con las Fuerzas Armadas en Venezuela y tuvimos una sesión acá de 2 horas hablando de lo beneficioso del modelo venezolano. Tiene que ver, concejal Pomé, tiene que ver. No dialoguen entre ustedes, por favor. No, pero tiene que ver, yo se lo aclaro, porque los aplaudían y eran Fuerzas Armadas. También les quiero hablar, y en consonancia con lo que decía el concejal Alejo Alguacil, decimos que vamos a discutir el rol del Estado y durante el gobierno anterior hubo un proyecto X y el general Milani, denunciado por delitos de lesa humanidad y hoy preso, tenía tareas de inteligencia en las Fuerzas Armadas. No los vi repudiando nada. Este decreto, la verdad hubiera sido lindo que lo pudiéramos discutir con un poco más de datos. Yo lo leí, busqué la información, escuché a referentes nacionales. No modifica la Ley de Seguridad Interior. No la modifica. Solamente modifica un artículo que se había puesto durante el gobierno de Néstor Kirchner en el ministerio de la exministra Garré. Entonces, si vamos a hablar, hablemos de todo. Porque la verdad que uno termina siendo considerado traidor a las causas radicales. La verdad, yo estoy orgullosa del partido al que pertenezco. Orgullosa, haciéndome cargo de todo lo que ha pasado. Y la verdad que también en su momento, y recordando los que fuimos contemporáneos, acá hubo muchos concejales que hemos sido contemporáneos a Alfonsín, no entendimos la ley de obediencia debida y punto final. No la entendimos, la discutimos, teníamos toda la juventud adentro. ¿Y saben cuándo la entendí? Un día, en el aula magna de la universidad, que uno de los principales opositores a la ley de obediencia debida, digo partidariamente en aquel momento, que fue el exministro, exdiputado Federico Storani, vino a hacer un mea culpa en el aula magna de la universidad, porque con los años había entendido que se ponía en riesgo la paz nacional. Y habló de contextos. Un contexto fue el del 74, un contexto real fue el de Alfonsín, el que ahora todos aman, pero muchos combatieron. De diferentes maneras lo combatieron. Hoy lo aman todos. Y no estoy hablando de mi partido, que gracias a Dios estamos orgullosos. Con las discusiones que podemos haber tenido como con cualquier líder. Hoy se ha demostrado que fue un estadista. A algunos ese error le va a quedar grande. Hablemos del rol de las Fuerzas Armadas. Si seguía habiendo hipótesis de conflicto, me imagino que los últimos 12 años están cargados los batallones de reclamos y de concreciones para poder combatir agentes externos en hipótesis de conflicto. Bueno, les quiero recordar que en Santa Fe se perdió un misil. Lo perdieron. Quizás el diputado Rossi lo haya encontrado en algún momento. Yo hasta donde sé, no. Entonces me parece que no son cuestiones para hablar con liviandad. Si las vamos a hablar, hablemosla entera. Por eso me parecía que tenía que pedirle disculpas a María Rosa, porque quizás son temas que tienen que abarcarse de otra manera, pero no con una mirada sesgada de la realidad. Hoy se escandalizan de un decreto que retrotrae a una ley de la democracia en las mismas condiciones y nunca los escuché en este recinto decir media palabra de los muertos en Tucumán por el operativo Independencia y el nacimiento de la AAA. Como si esos muertos hubieran sido muertos o entelequias o desaparecidos de otro rango. No, son muertos. Muchos los mismos muertos de los que siempre digo que se han adueñado. Entonces hablemos de todo.
La verdad que rechazar un decreto tan livianamente, si bien entiendo las argumentaciones, pero me parece que hubiera requerido un análisis un poquito mayor. Creo que el que fue sincero en este sentido, en la fundamentación, fue el concejal Iparraguirre. No es el rechazo al decreto por una cuestión de lucha contra el narcotráfico, es porque creen que va a haber un ajuste. Hubiera sido mejor plantearlo así. Pero la verdad que aventar todos los fantasmas en el contexto de que apoyaron a Lula, apoyaron a Maduro, apoyaron a Milani, querer instalar que Macri es Videla y los demás son angelitos de pecho, la verdad, hubiera preferido que el debate hubiera sido en función de lo que dijo el concejal Iparraguirre y no con un tema tan doloroso y con una mirada tan cejada que siempre se ha planteado acá. Gracias, señor presidente. Tengo pedido de palabra de la concejal Matilde Vide, Alejo Alguacil y después Paumé María Eugenia. Así que tiene la palabra Matilde Vide. Gracias, señor presidente. Para unirme un poco a las palabras de mis correligionarios, en realidad veo esto como una deuda más de las dictaduras. Los decretos de Raúl Alfonsín, 157 y 158 del 83, ponen en jaque las estructuras de las Fuerzas Armadas para venir a interpelar la justicia que ellos se autodeterminaban y así poder intervenir desde lo civil y juzgar e iniciar el juicio a las juntas. Luego de esa intervención en las estructuras de las Fuerzas Armadas, no hemos repensado como sociedad qué queremos y qué pretendemos de las Fuerzas Armadas. Es una institución más de la democracia y creo que es un dolor más que nos deja las dictaduras. No poder repensar qué estructuras queremos, qué estructuras necesitamos y hacia dónde queremos que vayan. Si van a estar en la frontera, si van a estar en el narcotráfico, si esto, si aquello. Ni hablemos de la formación, ni hablemos de los planes de estudios, ni hablemos del financiamiento, porque que no haya más tanques hace alusión a que los tanques que tenemos, el gran número de tanques no funcionan directamente. Entonces, cuando hablamos de la gran indumentaria que a lo mejor pueden llegar a tener otros países o no, la comparativa con la infraestructura, me interesa pensar nosotros qué tipo de infraestructura necesitamos, o al menos qué queremos, con qué afectación, con qué objetivo. Es un dolor más de las dictaduras no haber pensado en este tiempo qué rol tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y de aquí en adelante cuál cumplirán, ni con el decreto del 2006 ni con el decreto del 2018. Es una deuda que debemos enfrentar para que no nos queden más, porque nos quedaron varias, como la huerta y el campito. Leía el otro día el libro de Velázquez y decía, ¿cómo puede ser que no haya habido excavación a profundidad? Digo, como en pequeñas cosas, en señalamientos, en muchas cosas que nos quedan pendientes, en dolores que todavía no logran sanar, en vidas que no logramos ni siquiera recuperar, ni física, ni sentimental, ni emocionalmente, y no lo vamos a hacer, porque son esos dolores que se llevan. Entonces digo, esto es otro dolor de la dictadura, no poder discutir qué tipo de instituciones creemos que podemos construir como sociedad y para qué las queremos, en qué lugar, dotarlas de recursos, dotarlas de formación. Digo, esas son las cosas. En otro momento en este recinto discutimos el plan de estudios, discutimos el rol de los jubilados, discutimos varias cosas de este asunto, pero discutimos todas cosas parcializadas, sectorizadas. Hoy le tocó el decreto, mañana le toca a un pequeño fragmento de uno de los planes de estudios abocados a una materia determinada. En vez de discutir para qué queremos este tipo de fuerzas en nuestro país, hacia dónde vamos, que sería reparar algo
de todo lo que nos dejó la dictadura. Y algo fundamental, porque fue la mayor herramienta que utilizó la dictadura para hacernos daño a nosotros mismos. Fue la mayor herramienta que a nosotros nos dejó los mayores dolores como sociedad, al punto tal que hay silencio. No hay una reforma pensada en decir hacia dónde vamos, y no la hubo en todos los gobiernos anteriores, en ninguno. No hubo un gran financiamiento de las Fuerzas Armadas, de ningún color. Entonces pensemos al momento de pensar los decretos, las resoluciones y las demás cuestiones, cuánto consenso, cuánto debate y cuánto horizonte nos falta para empezar a pensar en una de las reparaciones más históricas que necesitamos, que son reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, con los objetivos que creamos pertinentes, de la manera que nosotros creamos que debe ser a través de los consensos y de los debates, sin lugar a duda, pero por lo menos empecemos a poner arriba de la mesa de manera seria, responsable y permanente cuál es el rol que le debemos dar. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Alguacil. Sí. Cuando terminó de hablar el concejal Iparraguirre, la verdad que estuve pensando en a ver si contesto o no contesto esta cuestión de que Alfonsín fue un accidente para el radicalismo. Y la verdad que venir a traer estos temas al recinto y largar semejante cosa en temas tan delicados, la verdad que es tratar de armar un consenso con alguien que desde el vamos no está dispuesto a lograrlo. Cuando digo de mi participación y lo que me cuesta opinar y tratar de sostener este tipo de cuestiones, estoy reconociendo algo, claramente, y lo traslado incluso a la sociedad. Es el día de hoy que la sociedad todavía no está madura, después de 30 y pico de años, para discutir inteligentemente cuál es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas en el país. Estamos hablando sobre problemas de seguridad nacional que tiene el país y estamos tirándonos encima cuestiones netamente de la dictadura o no. Y es lo que justamente me parece que no hay que hacer. Si hay algo que coincidimos todos en este recinto, es que es netamente repudiable y está en la historia de los partidos políticos el papel que cada uno asumió al momento de la defensa de la democracia. La verdad que después de la sesión de hoy hay que hacer un gran esfuerzo, los presidentes de los bloques, para tratar de construir los consensos necesarios, incluso desde el oficialismo en los temas anteriores que hemos tratado, pero también de la oposición. A veces es tirar un expediente o un tema para que el otro se oponga. Y eso no vale la pena. No hay construcción de consenso. Hay únicamente manifestación de posturas políticas. Y las cuales estoy defendiendo. Alfonsín, gracias a Dios, si se quiere leer así, fue un accidente para el radicalismo que nos marcó toda la vida, de ahí para adelante. Como los accidentes, en todo caso, que ha tenido el peronismo con López Rega en el 76. Como los accidentes que ha tenido el peronismo en proponer la autoamnistía. Como los accidentes que ha tenido el peronismo al construir una comisión de defensa de los derechos humanos que investigue lo que se había hecho en la dictadura, y los diputados peronistas no formaron parte, porque es mucho más fácil no formar parte del nunca más, pero 30 años después modificarlo. Entonces, es necesario, en determinadas cuestiones que sobre todo son fuerza ideológica del país y que definió en 1983 vivir en democracia, que determinadas cuestiones salgan por consenso. Obviamente,
hago una autocrítica incluso al gobierno de Cambiemos por montones de medidas que ha tomado en estas circunstancias. Entonces, es necesario tener una responsabilidad a la hora de discutir este tipo de cuestiones y no caer únicamente en una cuestión de chicana ideológica histórica. Pensemos para adelante, es necesario, se lo debemos a todo el mundo que vive acá en Tandil y en nuestro país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejala María Eugenia Paume. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve, solamente para decir algunas cuestiones. Con respecto a la postura que se tuvo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, yo recuerdo que en Semana Santa, en esa trágica Semana Santa, estuvo Cafiero al lado de Raúl Alfonsín, acompañándolo para salvaguardar la democracia. Uno puede mirar unos u otros personajes. Todos en nuestros partidos tenemos gente de quienes avergonzarnos. Particularmente yo me avergüenzo de muchos, pero estoy muy orgullosa de muchos más, por eso sigo siendo peronista. La verdad es que este recinto, el Consejo Deliberante, claro que hacemos política y claro que manifestamos nuestras opiniones políticas, porque para eso está. Y en la mayoría de las cuestiones tenemos consenso, en la mayoría. En otras no, porque hay una cuestión ideológica y de convicciones. Pero en este caso particular, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, y reitero lo primero que dije al iniciar mi alocución, de ninguna manera está en nuestro espíritu demonizar a las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Es más, responsabilizo al poder civil de antes, de ahora, de las acciones que terminan teniendo las Fuerzas Armadas. Y como yo acuerdo totalmente con lo que dice la concejal Matilde Vide respecto de la necesidad de una vez por todas, de darle un marco y repensar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, que no tiene que ser otro, eso sí, que estar en defensa de la patria, defendiendo en posibles o en situaciones de conflicto con otros países, nunca con enemigos internos que generalmente son inexistentes, o siempre son inexistentes, vaya a saber qué. Quiero decirles que más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, si este decreto sí, si este decreto no, nuestra Constitución Nacional, yo digo, la Constitución va más allá de un decreto, no de una ley. El artículo 75, inciso 27 de la Constitución Nacional, dice que son atribuciones del Congreso fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra, dictar las normas para su organización y gobierno. Por lo tanto, que es una potestad propia del Poder Legislativo dictar normas, y como se trata de normas que se debaten y aprueban por ambas cámaras del Congreso de la Nación, esas normas son leyes, no decretos. El presidente de la Nación tiene una facultad reglamentaria, que es el artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional, donde claramente se previene, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. El Poder Ejecutivo Nacional ha eludido el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia por dos razones inocultables. La primera, que el Congreso de la Nación se encuentra en actividad y no hay ninguna necesidad y urgencia, mucho menos si se quiere convocar a un diálogo con todas las fuerzas políticas que precisamente se encuentran representadas en el Congreso de la Nación por su integración plural y proporcional que expresa el mapa político de todo el país. La segunda razón es que los DNU deben ser revisados por el Congreso de la Nación, lo que hace ostensible que no hay interés real por parte del Gobierno en debate alguno y que prevalece entonces su decisión sobre la decisión de todos.
no voy a seguir abundando en esto porque me parece que sería seguir estirando esta cuestión. Yo quiero decir que yo y nuestro bloque respetamos todas las fuerzas políticas que hay en este recinto. Gracias a cada uno de nosotros que estamos representando una porción más grande, más chica, ínfima si quieren, de la población de Tandil, en algún punto la población de nuestro país. La verdad es que cuando uno hace mención, siempre mención al pasado, uno se queda en el pasado. Por eso yo no quiero hacer mención al pasado. A mí me preocupa el futuro. Me preocupan mis hijos, mis sobrinos nietos, mis nietos, mis bisnietos y todos los que tenga que venir de mi familia en el futuro. Y la verdad es que a mí me preocupa lo que puedan hacer las Fuerzas Armadas cuando no esté explícitamente dicho lo que pueden o lo que no pueden hacer. Por eso, desde acá, de esta humilde banca, me encantaría que se replantee, como dijo Matilde, el rol de las Fuerzas Armadas donde se debe, en el Congreso de la Nación. Ahí es donde se debe replantear el rol de las Fuerzas Armadas si hay algo que replantear. Pero aparte, como acá se hizo mención a una situación que no recordaba yo, algo en Rosario, de un misil que desapareció, quiero decir que hoy, enfrente de Plaza de Mayo, no lo recordaba, seguramente es así, no tengo porque yo no pongo en duda la palabra del otro, creo en la palabra del otro, si no, no estaría acá. Quiero decir que enfrente de Plaza de Mayo hay una carpa, un gazebo, mejor dicho, con familiares de 44 tripulantes por un submarino perdido, que aún las Fuerzas Armadas y este gobierno no sabe decir qué pasó. Así que no nos contemos las costillas, pensemos para el futuro, pongámonos de acuerdo, validemos el Congreso Nacional, así como yo pido que el UNGI nos valide. Digo, validemos el Congreso Nacional. Démosle el rol que necesitan, que se merecen. Hagámoslo debatir sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Y entonces, si hay una ley que estemos de acuerdo o no, pero que sea una ley sancionada por la mayoría, entonces yo hoy no tendría nada que decir. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Facundo Llano. ¿No? ¿Y por qué me levantaste la mano? Mauricio de Alessandro, ¿no? ¿Allen? No, porque como dicen que no doy debate, yo lo ofrezco. No, sigan. Ahora no termino, no. Bien, someto a votación el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. No es aprobado. Tiene la palabra la concejal Nora Polich. Sí, señor presidente, para que tome estado legislativo un proyecto de resolución de una distinción al deportista Rodrigo Bruni. Concejal Silvia Nosey. Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo la necesidad de habilitar un refugio para personas solas y familias vulnerables ante esta ola de frío polar, ya que desde hace más de 2 meses se presentó un pedido urgente para tener un protocolo en situaciones de emergencia climática y todavía no hemos tenido respuesta. ¿Es uno sobre tabla vas a pedir? Pero bueno, terminemos con los que son para entrar a la comisión. Concejal Rizo. Para que tome estado legislativo, vamos a hacer un
un proyecto de resolución solicitando información a la gobernadora Vidal por los aportantes tandilenses sin consentimiento. ¿Sí? Concejal Paumé. Bien, sí, ahora sí, concejal Nilda Fernández. Presidente, también tengo 4 proyectos para que tomen estado legislativo. Le digo de quién son. Tengo también proyectos para que tomen estado legislativo. Sí. Uno referido a la señalización en Avenida Brasil y Lobería de la entrada al cementerio, que no se visibiliza muy bien. También un proyecto de resolución que tiene que ver con la actividad hípica de Tandil y otro proyecto de comunicación que tiene que ver con el gas envasado, con el precio de las garrafas. También tengo para pedir tratamiento sobre tablas 2 expedientes, 2 proyectos. Un proyecto de decreto que tiene que ver con esto que se habló hoy en este recinto, de que había distintas interpretaciones de parte del Departamento Ejecutivo a la hora de elevar o no convenios al deliberativo, y también tiene que ver con la no respuesta de pedidos de informes que hemos hecho y votados en este recinto. Más precisamente tenemos este problema con el secretario de Protección Ciudadana. Si usted me permite, yo le voy a dar lectura, hago uso de los 10 minutos y después solicito. Bueno, lo que estamos manifestando es que el artículo 108, inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 134 del Reglamento Interno de este Consejo Deliberante prevé todas estas cuestiones que la normativa reseñada faculta a este deliberativo a dar a los secretarios de Departamento Ejecutivo a brindar informes. Gracias, concejal Vide. Que el señor secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Magiora, ha incumplido el plazo establecido por la Ordenanza 5181 para contestar los requerimientos efectuados por este cuerpo mediante una minuta de comunicación número 3328, sancionada el 10 de mayo del corriente año en relación a la incumbencia, materia propia de su incumbencia. Que incumple con lo establecido en la Ordenanza 13.843 referente a su obligación de brindar personalmente informes trimestrales referidos al estado del sistema de protección ciudadana. Que asimismo el señor secretario ha manifestado reiteradamente la innecesidad de elevar los convenios suscritos por el Departamento Ejecutivo en clara contradicción con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. A modo de ejemplo, vamos a citar asuntos como el 433 del 18, 453, 454, 455, referidos a los convenios recientemente firmados con el intendente, que contienen decretos. Y refrendado por el secretario de Protección Ciudadana, autorizando las erogaciones previstas en los citados acuerdos sin que los convenios fueran elevados a este cuerpo deliberativo. También, en otro orden de cosas, el funcionario citado suscribe reiteradamente contratos de alquiler donde se fija el monto del canon en función del sueldo de los empleados municipales, en infracción a las observaciones efectuadas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Este cuerpo deliberativo tiene facultad para citar a los secretarios del Departamento Ejecutivo, artículo 108, inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 134 del Reglamento Interno. Por ello, los concejales del bloque integrar elevan para su tratamiento el siguiente proyecto de decreto. Cítese al señor secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Magiora, en los términos del artículo 108, inciso 7, ya lo reiteré, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, para que brinde explicaciones referentes a motivos por los cuales no se ha contestado en tiempo y forma a la minuta de comunicación, respuesta a los requerimientos efectuados en la minuta señalada en el punto anterior, motivos por los cuales incumple con la obligación establecida en el artículo 6 de la Ordenanza 13.843, motivos por los cuales ha comenzado a dar cumplimiento a los convenios celebrados con la Universidad Nacional del Centro, de los que hoy tuvimos tratamiento en este recinto, y a los que se hace referencia a la numeración, y motivos por los cuales continúa suscribiendo contratos de alquiler estableciendo un canon locativo en infracción a lo señalado por el Tribunal de Cuentas,
y en otros asuntos que fueran considerados relevantes para las señoras y señores concejales. Yo pediría el tratamiento sobre tablas de este tema por el hecho de que es un decreto y, bueno, pido que se someta a votación. Bien, someto a votación el tratamiento sobre tabla. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. No hay tablas. He perdido, como dijo el concejal Nicolini en la votación. Perfecto, está bien. He perdido el tratamiento sobre tablas. Ahora se lo voy a entregar para que pase a la comisión. Pasa a la comisión, bárbaro. Gracias. Tengo otro pedido de tablas que tiene que ver con la suspensión de la ordenanza 16.206. Esto tiene que ver con algo que hemos votado recientemente en este Consejo y que ha tomado estado público de mucha relevancia. Realmente hasta el señor Intendente ha manifestado públicamente que le parecía un despropósito lo que nosotros habíamos votado y hoy, viendo declaraciones del Secretario de Obras Públicas donde dice que se va a poner en práctica esta ordenanza, lo que venimos a solicitar o lo que proponemos desde el Bloque Integral es suspender la ordenanza por 120 días, precisamente porque en lugar de darle, digamos, a los vecinos de Tandil la posibilidad de que funcione mejor todo lo que tiene que ver con el tránsito. Nosotros no somos especialistas en tránsito, hoy lo estuve hablando con los presidentes de bloque y nos parecía mucho más atinado suspender esta ordenanza y no ponerla en práctica, porque va a ser mucho más el caos que vamos a generar, dado que allí, en la entrada al cementerio, se está construyendo el distribuidor que va a facilitar el fluido del tránsito. Así que, por lo tanto, coincidiendo con mi par Facundo Llano, que hoy también hizo las declaraciones en el diario, yo ya tenía escrito el proyecto para cuando llegaron, le pido tratamiento sobre tablas de este tema porque es muy importante. Sí, tiene la palabra el concejal Labaroní. Gracias, señor presidente. Sí, es evidente que esta ordenanza ha generado marchas y contramarchas y que evidentemente también ha generado ruidos en la población en el sentido de que no ha dejado conforme a los habitantes que allí viven, primero unos y después otros. Así que como errar es humano y perdonar es divino, yo apoyo la moción de tablas y pido el apoyo para el proyecto. Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad. Ahora sí tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. Agradezco a las señoras y señores concejales y también quiero decir que reconocer errores es muy bueno y es una buena señal también hacia la sociedad todo esto. Nada más que eso. Gracias. Concejal Civalieri. No, solamente para aclarar, bueno, lo hablamos antes, un ratito antes de la sesión con la concejal Fernández y, digamos, rescatar una cuestión. El proyecto que fue aprobado en una primera instancia produjo, al igual que otro tipo de reclamos. Digamos, la zona es una zona bastante complicada, de hecho basta ver la cantidad de vericuetos que hay que hacer con las manos para garantizar la movilidad de todo el sector. Es cierto que hay algunos macizos urbanos que no permiten abrir las calles o que no han permitido hasta el momento la apertura de calles, con lo cual las soluciones convencionales no están presentes. Y hay cuestiones menores, hasta en algunos casos el transporte público, el lugar de los giros y demás, que complican bastante la situación. Es verdad también que la presencia del distribuidor de Fleming, que creo que es una necesidad que está desde hace mucho tiempo y que creo que va a ser un aporte importante, por ahí indica que no es el momento más adecuado para implementar cambios, porque seguramente la presencia del distribuidor, o mejor dicho, la existencia de la obra va a dificultar aún lo que se decida, sea el proyecto original o sea el proyecto que votamos el otro día. Así que
bajo este razonamiento me parece que la propuesta de la consejera Fernández es razonable. Una medida de no innovar en esto no va a cambiar demasiado, habida cuenta que es la realidad que ha vivido Tandil, para la zona me refiero, en los últimos, no sé, 30 o 40 años. Así que bueno, esperar y volver a discutir el tema no me parece malo. No tengo certeza cómo va a terminar, porque obviamente hay que analizarlo con la presencia del distribuidor, con la posibilidad inclusive de revisar alguna cuestión más vinculada a la movilidad de la zona. Pero bueno, básicamente bajo estos argumentos me parecía oportuno, para no generar una tensión mayor en el tema, por ahí dejar en suspenso la aplicación de la ordenanza. Tiene la palabra el concejal Nicolini. Gracias, presidente. Me parece que lo que sí se debería hacer es dejar claramente señalizado en el sector, porque se han retirado las flechas de sentido, hasta tanto se aplique la solución definitiva, cuáles son las manos vigentes, porque si no va a generar más confusión esto aún. Así que yo apoyo también la moción para que vea que se dan espacios, pero que quede perfectamente señalizado el sector para ver cuáles son el sentido de circulación que está vigente. Concejal Facundo Llano, ahora nos pasa factura a los 19. Gracias, señor presidente. Me voy a poner de pie. No, digo, ya estamos de acuerdo que lo más sensato es suspender los efectos de la ordenanza. Lo que no sé es, en términos prácticos, cómo va a suceder, porque ayer el secretario de Obras Públicas ratificó la ordenanza y ahora el bloque oficialista está de acuerdo en suspenderla, y no hay una propuesta del Ejecutivo, y nosotros no fijamos políticas públicas, solamente dictamos ordenanzas. Por ende, si no hay una anuencia del Ejecutivo, esta ordenanza puede ser vetada. Digo, en aras de lo que venimos hablando, que es las políticas públicas, la construcción de consenso y ser ordenados en esta materia, yo quisiera saber cuál es la posición que tiene el Ejecutivo. La nuestra ya la conocen, digamos, ya es pública, lo hemos debatido, y lo más sensato es suspender los términos de la ordenanza y hacer un estudio de movilidad urbana como corresponde, y estudiar nuevamente la propuesta del Ejecutivo. Bueno, por ahora nada más, porque ya he pedido palabra. Sí, concejal José Luis Lavaroni. Gracias, señor presidente. Sí, en este sentido quiero manifestar que antes de empezar esta sesión tomé contacto con el secretario de Obras Públicas, quien cree también que el proyecto presentado el día de hoy es una solución sensata, y quien se puso a disposición para el día lunes empezar a trabajar en un tercer proyecto que no solo le dé integralidad al sistema, sino que aparte solucione también los problemas que han planteado cada uno de los barrios existentes allí. Por lo cual tomé intervención con el presidente del bloque para acompañar el proyecto. Muy bien, someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. No habiendo más temas que tratar, siendo las 16:15. Se da por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Buenas tardes.